Saludos a todos. Soy Germán Mejías López, experto en psiconeuroinmunología clínica. Dentro de las jornadas de la patología metabólica, yo voy a hablar en este webinar sobre la importancia que tiene un órgano del sistema metabólico como es el órgano, como es el hígado, en su función de biotransformar sustancias tanto exógenas como endógenas para su eliminación. Esto es una faceta muy importante que tiene el hígado. Hay otros sistemas en el cuerpo que también tienen esta capacidad de biotransformar esta sustancia con la intención de impedir esa bioacumulación, porque ya veremos que esos procesos de bioacumulación de esa sustancia nos llevan a esa patología metabólica. Voy a compartir tela. Ok. El hígado, por tanto, dentro de todos estos sistemas que están presentes en nuestra anatomía, para estos procesos de biotransformación, el hígado tiene una gran importancia. Es el órgano donde más se biotransforman sustancias para impedir su bioacumulación. Y ha tenido que ir actualizándose desde una función muy antigua, en el cual tenía que biotransformar sobre todo sustancias endógenas y algunas sustancias exógenas presentes en el ambiente, en la propia naturaleza. A partir de la revolución industrial hasta ahora, mitad del siglo XVIII, mitad del siglo XIX, dos revoluciones industriales, pues en nuestros ambientes, en nuestra vida moderna, pues bueno, se han ido acumulando ciertos tóxicos y el hígado ha tenido que ir modernizándose, actualizándose para poder eliminar estos tóxicos y que no se acumulen. Uno de ellos viene de la agroquímica, de esta industria, en el cual se utilizan gran cantidad de tóxicos con la idea de preservar el alimento, protegerlo frente a ciertas plagas. En la propia alimentación, estos plaguicidas que vimos antes, herbicidas, pesticidas, y en la propia alimentación, sustancias que se utilizan en ciertos productos que incluso tal vez no se pueden llamar como alimentos porque no proporcionan lo que debería de proporcionar un alimento, y muchos de ellos pues son sometidos a grandes temperaturas y expresan sustancias como la acrilamida en la patata frita o en las propias palomitas. En otros entornos que no tienen nada que ver con la alimentación, en sustancias que utilizamos en casa para la limpieza y que entran en nuestra biología a través, en este caso, de la respiración, y que van a generar daños locales en el propio órgano, como es el pulmón, donde también se presentan tienen bastantes sistemas, mecanismos para eliminar esta carga tóxica. En los propios utensilios que utilizamos en casa, como pueden ser los sartenes, que la mayoría de ellos vienen con revestimiento de aluminio, teflón, que sometidos a temperatura se liberan y también generan daño. Obviamente, en los medicamentos, la farmacocinética del medicamento utiliza muchísimo estas rutas para su eliminación. Recordar que si comienzan a observar, los pacientes que llegan a consulta y ya están ya con medicamentos, ya muchos de ellos también están expuestos a las sustancias que vimos en las imágenes anteriores, a los entornos de las imágenes anteriores, los propios cosméticos.
más común en la mujer. La piel también presenta estas rutas, las células de la epidermis presenta también esta ruta para poder biotransformar esta sustancia ya directamente desde la piel. Por tanto, los propios ambientes en las propias ciudades, la propia contaminación derivada de la combustión de productos como el gasoil, como la gasolina. Por tanto, la exposición es intensa, podemos decir que es diaria, y si observamos se unen diferentes elementos. Uno que no he colocado aquí, por ejemplo, son cuando colocamos pacientes que que han utilizado amalgamas para un trabajo en dientes, cuando eliminan caries y utilizan amalgamas, por ejemplo, de mercurio. Esa amalgama de mercurio se va soltando con el tiempo. Ese vapor de mercurio se suelta con las temperaturas de la boca. Esa amalgama, ese mercurio que se libera en boca va generando daño en la propia microbiota bucal. Con el daño local o con el efecto local que eso produce y que también se puede manifestar en otro sistema. Con el peligro que aquí no pasa filtro pulmonar, no pasa filtro intestinal y no pasa filtro hepático. Por tanto, vemos que las exposiciones a todas estas sustancias son bastante potentes, muy intensas y en el día, prácticamente podemos decir que en el día a día. Son todos estos xenobióticos, insecticidas, bactericidas, herbicidas, fungicidas, metales pesados, plástico. El bifenol A es uno de las sustancias derivadas del plástico que más se ha estudiado. Ya veremos el daño, el daño que produce en los propios alimentos, los conservantes, los colorantes, los potenciadores del sabor, los antioxidantes, el sulfito. Los sulfitos es una de las sustancias que se utiliza para conservar el alimento, para impedir su oxidación. Actúa como antioxidante, actúa como conservante y también tiene la capacidad de mantener el color del producto. Es un sulfito, estamos hablando aquí de un sulfito industrial, no es un sulfito natural, por tanto va a empezar a generar competencia. Tenemos que empezar a ver esto, la competencia que va a ocurrir en esas rutas del hepatocito. El hígado se diseña evolutivamente en la especie humana con una primera función que es la de la producción de glucosa a partir del glucógeno, gluconeogénesis. Y ha tenido que ir mejorando sus funciones hasta tener casi 500 funciones. Una de las funciones que, que ha ido evolucionando es esta ruta de biotransformación. Antiguamente, frente a endobióticos, los endobióticos son las sustancias a partir del propio metabolismo interno de nuestra biología. Es el ácido úrico, por ejemplo. Es el metabolizar, el biotransformar el exceso de hormonas, el biotransformar el exceso de catecolaminas, el biotransformar el exceso de ácidos grasos. También antiguamente pues se tenía que biotransformar algunas sustancias que procedían de la propia naturaleza, de las plantas, algunas sustancias que actúan como veneno y que tienen que ser biotransformados. Pero como comentaba antes, a partir de la revolución industrial hacia acá, mitad del siglo XVIII, mitad del siglo XIX, el órgano ha tenido que ir modernizándose. Comienza a aparecer en la vida moderna gran cantidad de sustancias
que las podemos ver en alimentos, que está presente en el agua y que está presente en el propio aire que respiramos. Y ahora todas estas sustancias comienzan a competir en esas rutas por por las propias sustancias que nosotros producimos a partir de nuestro propio metabolismo, los endobióticos. Y en esa competencia, pues se pueden producir fenómenos de bioacumulación de estas sustancias, si no son biotransformadas de manera correcta. El hígado va a precisar que estas fuentes disminuyan. El hígado va a precisar de sustrato específico que le ayude a todos estos procesos de catabolismo. El hígado va a precisar espacio para no solamente utilizar su metabolismo para estas sustancias, sino poder utilizar su metabolismo para otras funciones. Por tanto, se le acumula el trabajo. Vemos que comenzamos a ver el rol de estos tóxicos en el ambiente y en el rol que tienen en el desarrollo de patología metabólica como la hipertensión y la patología cardiovascular. Todos estos tóxicos comienzan a acumularse, a bioacumularse, comienzan a generar daño no solamente locales en la en el propio sistema que trata de eliminarlo, sino también a la distancia. Comienzan a haber patologías sistémicas. Tenemos que entender que el problema mayor es la cantidad de tóxicos que existen, el tiempo de exposición, el volumen y el tiempo de exposición. Por eso es normal ver este tipo este tipo de patologías que comienzan a aparecer a partir de edades más avanzadas, por esa bioacumulación a la exposición, el tiempo de exposición que hayamos tenido frente a estos tóxicos. Pero sí es verdad, y lo veremos en un artículo, que ya desde hace algún tiempo comienza a haber alguna preocupación importante porque ya empezamos a ver patologías metabólicas en edades muy tempranas. Hmm. De aquí, por ejemplo, cogido de este artículo, vemos, por ejemplo, los metales pesados. Hmm. Metales pesados como el mercurio, como el arsénico, por cierto, muy presente en el arroz, que generan, favorecen la aparición de patología como la hipertensión, la patología cardíaca, generando daño en estas estructuras, generando daño en un elemento súper importante que da la vida y la energía a las células, como son las mitocondrias, favoreciendo la depresión, la pérdida de la funcionabilidad de las mitocondrias. Disculpar. Neurotoxicidad y pesticida. Este artículo nos habla de ese daño que que estas sustancias generan directamente en la mitocondria. En este caso, en nuestro sistema nervioso central, el sistema nervioso central que también tiene mecanismos para protegerse frente a esta carga tóxica, pero a veces no lo consigue y se produce el daño. En todos estos procesos ahí se generan especies reactivas. En todos estos procesos de biotransformación, como veremos, se generan especies reactivas de oxígeno que dependiendo de cómo esté el contexto de esa persona, estas especies reactivas de oxígeno nos pueden también generar otros daños. Pero ya veremos cómo la biología ha creado sistemas para también protegerse frente a esos procesos frente a a esta oxidación. Pues vemos que estos pesticidas nos facilitan, nos favorecen, nos dañan la mitocondria y favorecen la patología neurodegenerativa y neurotoxicidad. Se observa mucho en patologías neurodegenerativas la presencia de estos tóxicos
en el cerebro, en áreas como el hipocampo, en áreas como la sustancia negra en pacientes con Parkinson. Es que estos, interacción, por ejemplo, aquí con la melanina el protector de la neurona, y lo que quería decir es que estas sustancias tienen mucha afinidad por las grasas. Cuando se acumulan en grasa, generando daño en el propio tejido adiposo, allá donde esté. En el caso, y la grasa está presente prácticamente, las células están formadas por grasas. La, la melanina del, de la neurona es tejido conectivo con grasa, grasa es tejido conectivo, y esto favorece que se generen respuestas de características autoinmunes. Nuestro sistema reconoce eso como extraño, favoreciendo fenómenos de neuroinflamación, neurodegeneración, alterando las propiedades catiónicas de la propia neurona, daño en intestino, de los primeros en sufrir daño, sobre todo cuando ese producto viene por ruta, a través de la alimentación. Las bacterias es es una manera de actuar frente a estas sustancias. Es una buena estrategia mejorar el perfil de bacterias de nuestro intestino, el perfil de bacterias de nuestro propio hígado, el perfil de bacterias de nuestros pulmones, porque actúan como una primera barrera para eliminar esta carga tóxica. Pero es que cuando hay mucha carga de estos xenobióticos, pues favorecen el sobrecrecimiento, bacterias que pasan su límite de quórum, y favorece la aparición de lo que denominamos disbiosis. Las bacterias están intentando mejorar el ambiente, pero cuando pasan su límite de quórum y proliferan por encima de otras, comienza también a partir de el propio metabolismo de la bacteria utiliza el tóxico y lo metaboliza, lo inactiva. Pero hay un proceso metabólico ahí, salen tóxicos que también pueden ir generando daño. Por eso la intervención en nuestro microbioma es imprescindible y nos va a ayudar a mejorar también la funcionabilidad de todas estas rutas en el propio enterocito, y ya veremos también en el propio hígado. Cuando se produce daño, cuando todo este producto lleva mucho tiempo y se produce daño en el intestino, pues lo que vemos es una reacción inmunitaria, una presentación de este daño, una presentación de patógenos, se daña la propia barrera intestinal, hay una permeabilidad intestinal. La presencia de macrófagos comienza frente a este daño, frente a la aparición también de propios patógenos derivados de la propia disbiosis, DAMPs y PAMPs, que favorecen la actividad inmunitaria y que se perpetúe en el tiempo. Esto, si pasa a sangre, nos puede ocasionar también daño a nivel del hígado, patologías autoinmunes en la periferia, que podemos observarlas en articulaciones, daño neurológico, alteraciones en el sistema metabólico, en el propio adipocito. Esto era lo que comentaba. Disculpar, a ver si puedo quitar esto aquí ya. Esto es lo que comentaba. Se empieza a generar daño en barreras, se empieza a generar daño en barreras digestivas, también se empieza a producir daño en en barreras pulmonares, y esta carga tóxica y los derivados de los procesos de las respuestas inflamatorias pasan a sangre y pueden afectar a estructuras como las articulaciones. De hecho, la mucosa intestinal y las sinoviales articulares, las sinoviales que tienen una función, los sinodiocitos tienen una función también inmunitaria muy importante, se desarrollan del mismo tejido embrionario. Por eso no es muy común ver patología intestinal
o mejor dicho, es común ver patología osteoarticular ligada a la patología intestinal. Por ejemplo, uno de los grandes protagonistas de estos tóxicos es el glifosato. Y miren este metaanálisis que nos habla del riesgo del linfoma no Hodgkin por, por esta sustancia. Mm. Esta sustancia, por ejemplo, una característica de esta sustancia, él tiene mucha afinidad por el átomo de cobalto de la vitamina de la cianocobalamina, impidiendo la función de esta vitamina, la vitamina B12, con todo el beneficio que tiene en nuestra neurología, utilizada también por el hígado para su ruta de biotransformación hepática. Ya veremos la importancia de las vitaminas del grupo B en todos estos procesos. Pues el glifosato es uno de los herbicidas más utilizados en la industria. Estados Unidos es el rey de la utilización de los glifosatos y en Europa, Francia y es primero y España, si no me equivoco, segundo en la utilización de esta sustancia. Se sabe también que este glifosato tiene la capacidad de, de introducirse en las células parietales del estómago. Son células que producen el clorhídrico, son células que producen un factor intrínseco para la propia absorción de la vitamina B12, alterando la funcionalidad de la propia célula parietal en la producción de clorhídrico. Y ahora genera un ambiente de hiperclorhidria en el estómago, con lo que eso significa una disminución de una hipocloría del estómago, problemas para la absorción, por ejemplo, del hierro, problemas para la absorción, por ejemplo, del calcio, y me va a permitir que ciertas bacterias que deberían de ser eliminadas con un clorhídrico bien ácido, pues campen a sus anchas y puedan pasar al duodeno y al intestino, favoreciendo disbiosis. Pero es que también tiene la capacidad de infiltrarse en nuestro sistema nervioso central. Tenemos estas estructuras de protección en nuestra neurología, pero a veces no consiguen, dependiendo cómo estén diseñadas y dependiendo también si tienen el sustrato que precisan para su funcionamiento, pues se pueden infiltrar. Y si cuando están presentes hay daño, hay inflamación, hay citoquinas proinflamatorias, hay una llamada del sistema inmunitario, cuando esto se perpetúa, daño, daño de la barrera hematoencefálica, entrada del producto, patología neurodegenerativa. He colocado aquí, por ejemplo, podría haber utilizado diferentes aditivos, pero he colocado este. Es un colorante, el Ayura Red AC. ¿Por qué lo he colocado? Porque está muy presente en la golosina de los niños. Y este colorante produce colitis, produce inflamación del colon, alterando, genera disbiosis, altera la barrera intestinal, inflamación, y está también relacionado con otras patologías más graves, además de colitis. Muy presente, cuando vean todos aquellos colores rojos en las golosinas de los niños y en otros alimentos, es un colorante muy utilizado, por ejemplo, eh, en el ketchup, pues piensen un poquito en esto antes de darle esas golosinas a los niños. Y bueno, con todo este ambiente, uno de los que sufren es el propio hígado. Todo esto va a favorecer la patología hepática. Todo esto va a favorecer el denominado hígado graso no alcohólico, la esteatosis hepática, por el daño que todas estas sustancias producen también al propio hígado, porque durante todo el proceso de biotransformación que este órgano está realizando, eh, pues también se pueden producir daños en él. De hecho, se producen especies reactivas de oxígeno que pueden generar y de hecho generan daño en él. Si la carga de tóxico es muy grande, es muy variable, como hemos visto,
variable y es muy grande y hay ausencia de otras cosas que veremos al final que facilitan y que mejoran toda esta fisiología para poder eliminar estas sustancias, pues podemos ir observando poco a poco la aparición de esta patología muy, muy, muy común en los estilos de vida modernos. ¿Y qué vemos? Pues vemos daño en la mitocondria, vemos depresión, alteración, defectos en el DNA mitocondrial, alteración en los procesos de utilización de la L-carnitina para la mitocondria, imprescindible, alteración de estas rutas PPAR, estos son unos receptores de membranas nucleares que señalizan, que controlan genes para el desarrollo de líneas celulares, de adipocitos, de líneas celulares sanguíneas. Importantísimo. También tienen un control de genes para mejorar el metabolismo de la glucosa, para mejorar el metabolismo de la insulina. Por tanto, mejoran o de alguna manera diríamos que impiden que se produzcan fenómenos de resistencia a la insulina, mejorando el metabolismo para la insulina. Otro de los productos que encontramos mucho, que es el bisfenol A, muy estudiado. Esto es un metaanálisis en la que observamos el riesgo de esta sustancia presente en plástico en la diabetes tipo 2. Otra de las grandes pandemias que tenemos nosotros, que tenemos hoy en día, derivado de nuestras costumbres en la vida moderna. Diabetes tipo 2. Pues claro, es que estas sustancias se comportan como disruptores endocrinos. ¿Qué es eso? Pues ocupan espacios que deberían de ser ocupados por las hormonas, mimetizan a hormonas. Son de estructuras moleculares muy parecidas a hormonas y ocupan esos espacios de hormonas de estrógenos, de hormonas como la leptina, de hormonas como las hormonas tiroideas. Por tanto, no se enganchan al receptor. Por tanto, la célula pierde funcionabilidad porque no le está dando la información que le da la hormona, obviamente. Ocupan esos espacios y se comportan como disruptores endocrinos. Estos contaminantes antropogénicos que el ser humano ha creado, pensemos con una buena intención, pero que están haciendo muchísimo, muchísimo, muchísimo daño, induciendo a patología de diabetes tipo 2, induciendo a obesidad. Pero es que observamos esto, es que observamos marcas epigenéticas, es que observamos que estas sustancias se mantienen en el cuerpo y se pasan de generación a generación. Una ventana muy sensible a la exposición a estos tóxicos es el embarazo de la mujer. Y esto es probablemente una de las explicaciones para que nosotros podamos observar en edades muy tempranas la aparición de estas patologías metabólicas. En edades muy tempranas, niños ya con diabetes, niños obesos. Y es que todos estos tóxicos van generando un daño en nuestra genética, se bioacumulan, daño en el epigenoma. Bueno, pero bueno, tenemos una biología que es maravillosa y que nos ayuda a, a eliminar todas estas sustancias, que nos ayuda a todos estos procesos y que intenta y que hace todo lo posible porque estas sustancias sean eliminadas y no se acumulen y generen daño.
Pero también nosotros tenemos que entender esto y poder modificar conductas y favorecer conductas y generar conductas que permitan que nuestra biología pueda, se vea favorecida a la hora de eliminar estas sustancias. Todas estas sustancias tienen diferentes mecanismos para entrar. Pueden entrar a través de la piel, pero en la piel ya nos encontramos esta protección, estas, estas enzimas que nos ayudan a protegernos frente a este tóxico. Entran también a través de la respiración, por eso todo el tracto respiratorio hay gran presencia de estas enzimas que nos ayudan para estos procesos y como no puede ser de otra manera, a través de la digestión. Recordar que nuestro microbioma en nuestro sistema, en nuestro aparato respiratorio, en nuestro sistema digestivo y en nuestra piel ya es una primera barrera para eliminar este tóxico. Se distribuye por sangre cuando pasan estas barreras y después llegan a nuestro hígado, que es el gran biotransformador de estas sustancias, para que sean excretadas principalmente por, por el tubo digestivo, que sean excretadas también por heces y sean excretadas también por orina. Otra ruta de excreción es transformarlo en sustancias volátiles y por la respiración, la sudoración. La sudoración también es un mecanismo súper importante para poder eliminar esta toxicidad. Y bueno, y ahora entramos específicamente en la fase de biotransformación en el hígado. El tóxico llegó al hígado. Y en el hígado observamos dos fases. Una primera fase, que es esta, la fase denominada la fase donde están muy presentes las enzimas del citocromo P450, son las CYP, las denominadas CYP, que están presentes también en el tubo digestivo, en el aparato respiratorio, en nuestra piel, pero aquí y en esta primera fase en términos cuantitativos, es bastante alto. Llegan las toxinas y en esta primera fase, pues reciben lo que queremos conseguir en esta primera fase es desoxidación, reducción, hidroxilación, hacer la sustancia más polar e hidrosoluble, y de esa manera es mucho más fácil la eliminación. En esta ruta sustratos, se necesitan sustratos específicos que ayuden a estos procesos, que ayuden a estas enzimas, que son hemoproteínas, precisan de hierro, son muy dependientes de hierro. Son hemoproteínas de la familia de las monociclasas y, y precisan de sustrato que veremos específico para su correcto funcionamiento. Como podéis observar, de las vitaminas B están muy presentes. Flavonoides, ya veremos. Aquí vemos, esto es en la fase uno de biotransformación, encontramos otra familia de enzimas como las esterasas, las de la MAO, que también actúan para biotransformar sustancias. Pero tenemos las principales son las CYP. Estas CYP no solamente actúan en la biotransformación de tóxicos, también actúa en otras rutas para obtener unos sustratos interesantes que también nos aportan un beneficio. Dentro de los CYPs, dentro de la gran familia de los CYP, pues tenemos esta subfamilia y el CYP 3A, 4 y 5 son los más abundantes. Este citocromo está presente en la membrana, principalmente en el retículo endoplasmático rugoso, pero también nos lo encontramos en la mitocondria y también en la membrana citoplasmática. ¿Ok? Utiliza este otro cofactor
que le da, es un cofactor que él utiliza para poder realizar su función. Es el NADPH. Este cofactor lleva dentro de esta molécula, que es la nicotinamida adenosina dinucleótido fosfato, a partir de ahora me referiré a ella con la NAD, lleva en su propia estructura molecular a la vitamina B3, la niacina, nicotina niacina. Pues esta estructura aporta energía, aporta electrones para el funcionamiento de este citocromo y así poder biotransformar sustancias. Otros que aportan estos SIP es la microbiota. Es esta asociación de la microbiota local y de la microbiota intestinal, mejorando la funcionalidad de estos SIP. Por eso es muy interesante siempre recuperar un microbioma, tener un microbioma adecuado. Recordad que la vida viene a partir de bacterias. Por cada célula que tenemos en el cuerpo tenemos del orden entre 10 y 25 bacterias. De hecho, la mitocondria es es una bacteria. Es súper importante mejorar los perfiles bacterianos, en presencia de un paciente con disbiosis, mejorar primeramente esa disbiosis del paciente. Lo hemos hablado se ha hablado en clases, la utilización de la lactoferrina, pero principalmente sacar el paciente del ambiente tóxico. No me vale de nada utilizar la lactoferrina si el paciente continúa en ese ambiente tóxico, continúa comiendo, introduciendo en sus sistemas alimentos que van a generar daño. En estas sí se metabolizan gran cantidad de sustancias. Es decir, hay sustancias que ya son biotransformadas aquí, ya son eliminadas, no pasan a fase 2. Otras sí se biotransforman, se les meten, se les quedan, por decirlo de alguna manera, se oxidan, están más hidrolizadas y pasan a la fase 2 que veremos después. ¿Y qué vemos? Drogas, gran cantidad de medicamentos, endobióticos como ácidos biliares y esteroides, más endobióticos. La biotransformación los sitios utilizan, la vitamina D utiliza en su proceso de biotransformación hepática esta ruta CYP. Y por ejemplo, el ácido araquirónico presente en las membranas celulares. Las membranas celulares, recordar que son fosfolípidos, un grupo fosfato y unos lípidos que están formando como si fuera una especie de patas. Estos fosfolípidos, hay ácido araquidónico en esto. Si el paciente está bien alimentado y la membrana pues presenta este ácido araquidónico. Pues bien, este ácido araquidónico cuando hay daño, por ejemplo, presencia de daño patógeno, cuando se rompe, a partir de esta enzima, la fosfolipasa A2, pues puede utilizar varias rutas. Una de las rutas que puede utilizar es la propia ruta de estos SIPs. Y a partir de aquí y de la aparición de unos epóxidos. Estos epóxidos son altamente protectores. Y es muy interesante en la utilización de estos epóxidos para la patología cardiovascular. Aquí lo podemos ver. Disminuyen la fibrosis a nivel cardíaco, disminuyen procesos inflamatorios, la hipertrofia cardíaca, la apoptosis, mejoran la angiogénesis. Pues precisamos este tipo de alimentos para mejorar estas rutas, o este tipo de alimentos para colocar este ácido araquidónico también en la propia membrana. Para el propio xenobiótico, perdón, la propia CYP, para el propio citocromo, este tipo de alimentos ricos en polifenoles, fenoles.
Tienen principios activos muy interesantes que favorecen estas rutas, los flavonoides. Todo este perfil de alimentos mejora mucho toda la disponibilidad que tengamos, que tenga nuestra biología frente a este tipo de alimentos, mejora mucho esta primera fase. La quercetina en la cebolla, un flavonoide muy interesante, ya veremos algunos otros. El rol de la vitamina D también para la regularización de genes que expresan estos TIP, vitamina D en membrana a partir de diferentes procesos metabólicos en el citoplasma, señalizando a nuestro ADN nuclear y este produciendo de nuevo en nuestro citoplasma estas enzimas para estos procesos. Lo podemos dar como suplementación, pero siempre es mucho más interesante exponernos al sol. Y no vale el sol dentro de las casas. No podemos utilizar un vidrio porque ahí bajan los espectros de luz del infrarrojo y de la luz roja, disminuye. Exponernos al sol directamente. La vitamina D no solamente está presente en estos procesos metabólicos, está presente en múltiples procesos metabólicos. En la neurología la utiliza en el proceso de diferenciación de muchas células, de algunas células del sistema inmunitario. En un momento la vitamina D entra para mejorar ese linfocito, por ejemplo. Es muy importante la vitamina D y yo siempre opto por la exposición al sol siempre que podamos. Pues bueno, en esta primera fase pues se producen metabolitos. Son fases todas, de gran gasto energético. Por eso, cuanto a más carga tóxica, cuanto más exposición a estos xenobióticos, cuanto más exposición a estos pesticidas, cuanto más exposición a estos productos en la alimentación, a estos conservantes, eh, más carga energética, más gasto energética necesitan estas estructuras. De ahí no nos podemos extrañar de que una persona esté constantemente todo el día fatigado. Aparte de esto, pues el hecho de que se comporte, como comentaba antes, como disruptores endocrinos, ocupan los receptores y la hormona no puede realizar su función y la célula se queda sin poder realizar la función que esa hormona le iba a permitir. Estas especies reactivas de oxígeno nos pueden generar daño, pero bueno, tenemos mecanismos, la propia célula tiene mecanismos para este proceso que veremos un poquito más adelante, en la fase 3. Pero bueno, debemos de proporcionar buen sustrato. Vemos de nuevo aquí los tioles, la cebolla, las crucíferas, el brócoli, la col, la coliflor, lo que vimos antes. Los bioflavonoides, la silimarina, muy interesante, es un principio activo del cardo mariano, muy bueno para mejorar estas rutas y para eliminar carga tóxica. La coenzima Q10, aunque la veremos de otro formato como precursor, y vitaminas A, vitamina C, vitamina E, alimentos que vienen los betacarotenos y que nos aportan esta sustancia. En presencia de estrés oxidativo, pues obviamente tenemos daño. Daño que la gran mayoría de ellos, cuando se presentan en el sistema inmunitario, en el cerebro o en nuestras articulaciones, mediados por procesos inflamatorios. Vemos que todo esto parte o todo esto genera lo que denominamos siempre ese low grade inflammation, un sistema inmunitario constantemente activado, de baja intensidad, pero de manera constante. Patología múltiple, diabetes de nuevo. Y como decía, el cuerpo tiene sus propios mecanismos para protegerse frente a todas estas especies reactivas de oxígeno que se producen a partir de estos procesos metabólicos. En este caso nos centramos en el hepatocito. Pues bueno, el hepatocito tiene capacidad de estimular y producir glutatio, de señalizar en presencia de estos procesos. De hecho, se utiliza mucho una transcriptasa que veremos
que veremos un poquito más adelante, que es la NRF2, que señaliza el núcleo y que una vez que señaliza el núcleo, favorece que el núcleo, que nuestro ADN comienza a producir glutatión. Podemos ayudar al sistema pues, con un suplemento o podemos ayudar al sistema proponiéndole las, las moléculas que están presentes o perdón, los aminoácidos que están presentes en esta molécula de glutato. En el principal la cisteína, pero la glutamina también está, la glicina también está. Y en presencia de glutatión, pues este es uno de los grandes protectores frente a fenómenos oxidativos. Es un gran protector mitocondrial. Siempre es muy interesante en pacientes con mucha carga tóxica, pues nos podemos ayudar a algún precursor de glutatión, la N-acetilcisteína o algún otro precursor de glutatión del mercado que sean buenos. Y metabolizamos en esta fase, ya lo vimos antes, xenobióticos, esteroides, es una primera fase donde muchos medicamentos, ácidos grasos, endobióticos, y ya pasamos a una segunda fase, la fase 2 que se denomina, en su globalidad, se denomina conjugación, y tiene 6 rutas. La propia ruta de la conjugación, una ruta denominada metilación, acetilación, sulfatación, glucuronización y una sexta ruta específica propia de glutatio, de la glutatione, glutatización. ¿Ok? Son estas que están aquí. Y también precisión de su sustrato, que veremos específico. Y a partir de aquí ya llegó el producto, ya llegó el sustrato, ya llegó, perdón, ya llegó el tóxico y, hidrolizado. A partir de aquí, utilización de ciertas enzimas de la familia de las transferasas principalmente, aunque podemos utilizar otras enzimas que van a ayudar a este proceso de eliminación, de aportar grupos, de aportar, por ejemplo, glucosulfato, de acetilar a la sustancia para facilitar su eliminación, de aportar grupos metilos para facilitar su eliminación. Dentro de estas 6 rutas, la sulfatación tiene un protagonismo grande, ¿ok? Es de los de, de mayor contribución en la eliminación de xenobióticos, en la eliminación de medicamentos, de sustancias procarcinógenas, de endobióticos, en los que incluyes exceso de hormonas tiroideas, exceso de neurotransmisores, de lo que incluye también exceso de hormonas de esteroides. Ahora voy a poner un caso em, clínico. Imaginen, por ejemplo, en esta ruta, pero es válido también para las otras. Imaginen a una mujer con mucha carga de estrés. Esa mujer moderna ahora, empresaria, que trabaja y con mucha carga de estrés y que está produciendo mucha catecolamina. El exceso de catecolamina se elimina mucho por esta ruta. Hay otras rutas que también utilizan ese exceso de catecolamina. Exceso de cortisol, que no tiene mucho tiempo para pararse, para preparar comida y que sobre todo durante la semana pues va comiendo lo que pille, generalmente comidas más fáciles, ricas en cereales. Cereales que aumentan la producción de insulina por parte del páncreas. Esa hiperinsulinemia en páncreas va a tener, esa insulina va a tener un impacto en las células, en los ovarios de la mujer, haciendo, por ejemplo, que las células de la teca empiecen a producir estrógenos. Y empiezo a ver estrógenos de más. Por un lado ya tengo catecolaminas de más, cortisol de más, y por otro lado empiezo a ver que aumenta también el número de estrógenos. Y se tienen que biotransformar, tienen que pasar por esta ruta, tienen que ser eliminados. ¿Ok? Pero ¿y si este paciente utiliza también algunos fármacos que se eliminan también en esta ruta? Y esta paciente que está comiendo cereales o cereales, si no tienen si no es de un origen biológico, la posibilidad de que tengan
el glifosato que hablé antes es muy grande. Pues ahora empieza a haber mucha competencia por utilizar la ruta. La ruta utiliza una enzima que es la sulfito oxidasa, que por cierto es muy dependiente de molibdeno y de vitamina B5 para comenzar a biotransformar todos estos productos, pero comienza a tener competencia, no da abasto. Y esta ruta necesita de sustrato específico, de esos alimentos que hemos visto anteriormente, de los flavonoides, de brócoli, de espárragos, que aportan sulfitos naturales. Pero vamos a meter ahora un tipo de alimento que introduce sulfitos artificiales, más competencia en la ruta, mucha sobrecarga en la ruta. Si no hay tampoco el sustrato, si no hay, si hay una baja presencia de molibdeno, si hay una baja presencia de vitamina, sobre todo B, sobre todo vitamina B5, pues pues la enzima pues no da abasto para biotransformar la sustancia. ¿Qué ocurre? La sustancia ya viene polarizada, entonces pasa a sangre. Y de esa manera polarizada tiene gran afinidad o el tejido tiene mucha afinidad por ella. ¿Qué tipo de tejido? Aquellos tejidos que expresan receptores para ese tipo de moléculas, por ejemplo, estrógenos. Y observamos en esta mujer que se van acumulando esa carga de estrógenos en el ovario, en el útero, en la mama, generando fibromas, miomas y quistes. Y a lo mejor la mujer puede ser delgadita, ¿eh? Entonces, ese tipo de cosas, tenerlo en cuenta. Y son todos estos crucíferas las que esta ruta precisa. De hecho, para cuando no sulfatamos bien, favorecemos que se acumule en tejido conectivo, favorecemos tendinopatía, favorecemos degeneración del cartílago. Cuando no hay una buena sulfatación, cefaleas, rinitis. Cuando esta ruta tampoco se biotransforma bien, se puede quedar acumulando tóxicos en sangre, endotoxemia, ya veremos qué puede ocurrir con la bilirrubina y generar urticaria. Y volvemos otra vez, pescado, carnes y huevos, mariscos también. La glutatión, súper importante, que la podemos producir nosotros a través de ciertos aminoácidos, el principal, la cisteína, importante también en todos estos procesos de biotransformación. Aquí se biotransforma muchísimo metales pesados. De hecho, la glutatión es de las pocas moléculas que tienen la capacidad de sacar el metal pesado dentro de la célula. El selenio también ayuda mucho a esta quelación de metales pesados, sacar el metal pesado de dentro de la célula. La glutatión, por ejemplo, ahí es una buena estrategia para mejorar la carga tóxica derivada de metales pesados. Esta ruta es mejorada también por flavonoides, carnes. La glucuronización a partir del ácido glucurónico, perdón. Estos son lo que estamos viendo aquí a nuestros xenobióticos son medicamentos, son antiinflamatorios, son estatinas, está el lorazepam, que es un calmante dentro de las benzodiazepinas, es un relajante muscular, paracetamol, dependiente mucho del ácido glucurónico. Aquí en esta ruta se utiliza mucho, esta ruta utiliza mucho como sustrato para su correcto funcionamiento, eh,
esta, esta planta que es la alcachofa. Tiene unas sustancias que mejoran todo el correcto funcionamiento de esta ruta. Han escuchado muchas veces, las alcachofas vienen muy bien para el hígado. Pues bueno, esta es la ruta específicamente que se utilizan los principios activos de esta planta para esta ruta. Y cítricos, esta ruta es muy dependiente de vitamina C. Las personas que no pueden producir, para la producción del ácido glucurónico, las personas que no pueden producir ácido glucurónico son aquellas que presentan el denominado síndrome de Gilbert, porque en esta ruta se biotransforma la bilirrubina. Es la principal ruta para biotransformar la bilirrubina. Cuando no se biotransforma bien, pasa a sangre y tiene pacientes con ese aspecto de la piel un poquito más amarilla, el ojo también lo podemos observar más amarillo. Y después nos quedan las tres últimas, que serían acetilación, conjugación y metilación. La acetilación, por ejemplo, es muy dependiente de grupos acetilos. Los grupos acetilos vienen a partir del aporte que da la acetilcoenzima A, el grupo acetilo, en los procesos metabólicos en la propia mitocondria. En esta ruta de la acetilación, la mitocondria tiene una gran importancia. Se biotransforma también en esta ruta ADN dañado, por ejemplo, y también xenobióticos y endobióticos. Acetilación dependiente, muy dependiente del buen funcionamiento de la mitocondria, porque es la mitocondria el orgánulo que presenta, que aporta el grupo acetilo. Otra forma de aportar el grupo acetilo es a partir del neurotransmisor acetilcolina del vago. La ruta de la conjugación está muy dependiente de hormonas tiroideas y de la vitamina D. También se conjugan endobióticos, eh, procesos ácidos biliares, esteroides y xenobióticos, medicamentos, estatinas. Y es muy dependiente de la tiroides. Por eso, alguna vez habrán escuchado, pues eso, que la tiroides tiene que estar, que estar en buen funcionamiento porque obviamente se asocia con muchísimos sistemas. En el hígado tiene diferentes tipos de asociaciones y uno de ellos es para mejorar esta ruta de la conjugación. Y por último nos queda la metilación. La metilación es aportar grupos metilos. El gran metilador es el denominado SAMe. ¿Ok? Que presenta en su estructura el aminoácido metionina. El samine precisa como cofactores el zinc, el magnesio y las vitaminas B. Las vitaminas B también ayudan muchísimo, son grandes metiladoras. También en esta ruta se biotransforma endobióticos, xenobióticos, que hemos visto anteriormente, y precisan de este tipo de alimentos. Y después en una fase 3 bueno, la fase 3 no es que pase en una fase 3 sino que lo que observamos ahora es que durante todo este proceso se van produciendo un perfil de enzima de cofactores que ayudan, sobre todo, ayudan a todas aquellas especies reactivas de oxígeno que se están produciendo a partir de todos estos procesos metabólicos. Uno de ellos son las sirtuinas, los SIRT. ¿Ok? Como ven, dependen de este tipo de alimentación. Estas sustancias están presentes, estas enzimas que, que tienen una gran importancia como valor energético para la célula, están presentes en el citoplasma, están presentes en la propia, en el propio núcleo, están presentes en la propia mitocondria y son protectores,
son protectores del ADN, protegen del ADN, reparan ADN, impiden la proliferación de ADN dañado, impiden esos procesos de mutación y están muy presentes en los procesos de obtención de energía a partir de del metabolismo lipídico. ¿Y qué vemos cuando se presentan? Que las son producidos por el propio hepatocito, por otras células también, pero estamos centrados en el hepatocito, ¿no? Impiden la inflamación, bloquean la inflamación, bloquean todas estas especies reactivas de oxígeno, eliminan, controlan fenómenos de apoptosis, o si bloquean estos fenómenos, bloquean situaciones de citotoxicidad. Los podemos ver aquí, esto es una célula, la podemos ver aquí, las podemos ver aquí, que perdón, este es el citoplasma, las vemos aquí en el núcleo, la observamos aquí en la mitocondria, ¿ok? Y estas son sustancias que se producen, vienen, son precursores o utilizan el NAD que hablábamos con anterioridad. Esa coenzima que está presente y que facilita la aparición de estas sirtuinas. Y esta NAD, que la vemos presente en múltiples sistemas, este cofactor que ayuda a los SIP y que vemos que está ayudando también, que está echando una mano aquí a las sirtuinas, pues bueno, pues me interesé quién puede ayudar mucho a este cofactor. El recordar que en este cofactor, el NAD, está presente la vitamina B3. Pues bueno, las PQQ, la pirroloquinolina quinona, precursor de ubiquinol, precursor de coenzima Q10, y la vemos en el núcleo, y la vemos en la membrana, y la vemos formando parte aquí de estos procesos de utilización de sustrato energético de la ruta piruvato a lactato. Muy interesante. ¿Y dónde las podemos conseguir? Bueno, aquí hay bastante, en la papaya, en el kiwi. Lo podemos utilizar también a través de la suplementación, en los huevos. Ujú. El huevo ya veis que está muy presente, aparte son muy ricos en vitaminas del grupo B. Pero hasta ahora he hablado siempre de alimentación, pero ¿podemos hacer alguna cosita más? Pues sí, pues bueno, en este metaanálisis nos dice el ejercicio favorece la expresión de estas sirtuinas. Es una gran estrategia. Lo veremos más adelante, el ejercicio. No podemos sacar de la ecuación para la mejora de todos estos procesos el ejercicio. El ejercicio como un mecanismo sistémico que está presente en nuestra biología, que nos genera grandes beneficios y que tenemos que utilizarlo prácticamente para todo. No es negociable, tiene que estar. Pues bueno, pues favorece que nuestras células expresen estas sirtuinas. Y el ejercicio siempre mejora al aire libre. Para utilizar los beneficios del sol, para ponernos en contacto con la naturaleza, para nos favorecemos también de todas aquellas sustancias que la naturaleza libera, que tienen un efecto muy positivo en nuestro sistema inmunitario, que si no lo han escuchado ya en la formación de PNI, lo escucharán, que son las fitoncidas, que mejoran nuestras natural killer de nuestro sistema inmunitario innato. Otra de las transcriptasa es el NRF2 que produce la propia célula. Son unas moléculas que están en nuestro citoplasma, que se activan también con ejercicio y se activan con muchos de los alimentos que hemos visto antes
y que van al núcleo y comienzan a señalizar a genes que expresan una cantidad que tienen la capacidad de favorecer la producción de proteínas de características antiinflamatorias. Una de ellas, por ejemplo, también la glutatión, y entre ellas también tiene la capacidad, le comunica con nuestro ADN para decirle, produce también nuestra famosa NAD. ¿Y qué conseguimos? Pues conseguimos bloquear en hígado la esteatosis, la cirrosis y por supuesto que siga avanzando a procesos mucho más graves como puede ser el cáncer. Volvemos otra vez con este tipo de alimentos. Y es que existe mucha evidencia con este tipo de alimentos y es muy interesante tenerlos presentes y que estén siempre en nuestro día a día, en nuestra comida. El resveratrol, la curcumina, la berberina, la silimarina que comenté antes. El resveratrol hay muchísima investigación y es una sustancia top para todos estos procesos. El té verde, el ginseng, el goji. Y por ejemplo, vemos aquí como estas sustancias, polifenoles, la quercetina, el té verde, polifenol de los té verdes, resveratrol, tienen una gran importancia y tienen un gran beneficio mejorando las funciones vasculares, impidiendo la adhesión de plaquetas, señalizando al endotelio para que produzca óxido nítrico, que es un vasoprotector, protegiendo y mejorando la integridad de la barrera hematoencefálica, mejorando el perfil de bacterias en nuestro intestino, en el caso de que se hubiese disbiosis, facilitando la aparición de un tipo de bacterias que producen estos ácidos grasos de cadena corta tan beneficiosos para nuestro hígado, pero también para nuestro cerebro, facilitando el aumento de factores neurotróficos derivados del propio cerebro, mejorando la función del hipocampo, resveratrol. Y por supuesto, este NRF2 también, nuestra querida microbiota, facilitando también, estimulando nuestras células para la producción de esta transcriptasa, que tiene una función súper importante, capacidad de activar a más de 500 genes que son vitales para la vida y protegernos frente a fenómenos oxidativos. Otra vez nuestra microbiota local intestinal en ayuda. Y el zinc es un suplemento muy importante para patología crónica hepática. La vitamina B12, el ácido fólico, otra vez este tipo de comida es la que nos propone todos esos nutrientes. Pero podemos hacer más, probablemente sí. Lo primero es exponernos lo menos posibles a estos productos. Eso es básico. Esa es la primera actuación que siempre hacemos desde la psiconeuroinmunología clínica. La menor exposición frente a esta carga tóxica. ¿Qué otras cosas podemos? La vitamina D, hemos hablado, es que la vitamina D es súper importante, mejorando el metabolismo de la propia microbiota y disminuyendo la fibrosis hepática, protegiendo al hígado, protección hepática, porque es el principal órgano para los procesos de biotransformación. Debemos de proteger. Y volvemos a lo mismo. Sol, exponernos al sol. Pero bueno, es que mira, es que la autofagia, el ayuno,
en hígado y en otros sistemas. El ayuno es una estrategia buenísima para todos estos procesos. Es que claro, es que el hígado realiza múltiples funciones, puede realizarlas todo al mismo tiempo. Entonces, estos tóxicos, por ser de otra forma, pasan a la ruta sanguínea y también comienzan a dañar, porque generan mucho trabajo en riñón, comienzan a dañar al riñón, se empiezan a bioacumular en el tejido adiposo y ya vemos lo que son capaces de producir. El ayuno. Y así el hígado no está ocupado en otras funciones y puede biotransformar esas sustancias con calma. Y es muy interesante que sea nocturno, muy interesante que sea nocturno. Y cuanto más horas, mejor. Habrá que negociar con el paciente. No es lo mismo proponer un ayuno a un paciente que coma 3 veces al día que proponer un ayuno a un paciente que coma 6 veces al día. Vamos a tener que ir negociando con cada paciente. Y el hígado en esa situación de ayuno, utilizando todos estos tóxicos también como sustrato energético para su metabolismo, la autofagia. Siempre es interesante que sean superiores a 16 horas. Y el deporte, como comentamos antes, aumenta la lipólisis, aumenta la oxidación de grasas en rutas mitocondriales, favorece la génesis mitocondrial, el funcionamiento mitocondrial. Tenemos que ganar mitocondrias, tenemos que preservar, proteger las mitocondrias y ganar mitocondrias. Disminuye la resistencia a la insulina, flexibiliza el metabolismo, la capacidad de obtener la grasa como fuente energética y disminuye obviamente citoquinas del inflamasoma, TNF-alfa, favoreciendo el aumento de citoquinas antiinflamatorias como la interleuquina 10. Si os fijáis aquí arriba, el músculo, a partir de su producción de iricina, esto es un factor también de protector neurológico. Y bajando, por supuesto, el- disminuyendo, controlando todos esos procesos de inflamación de bajo grado. Y deporte de la naturaleza. Cuanto más naturaleza, mucho mejor. Y ya deporte puede variar. Podemos utilizar HIIT, podemos utilizar aeróbicos, eh, es muy interesante dividirlo en mañana y tarde, aunque sea poco tiempo, pero que sea con alta intensidad, pero la naturaleza. Ya podemos ir negociando en función de las características del paciente, el estilo de vida del paciente, la disponibilidad que tenga el paciente para poder aplicar todo esto y ofrecerle siempre naturaleza, ¿ok? Y todo el beneficio que tiene el ejercicio en la regulación de los metabolismos hepáticos, mejora de la función mitocondrial hepática, recuperamos mitocondria hepática y eso es energía para el hepatocito. Y activación, por ejemplo, de estas rutas AMPK. ¿Cómo? Pues mira, a través de la hipoxia. Ah, qué interesante. La hipoxia mejora. Son enzimas que participan en procesos de producción de energía a partir de glucosa, de la oxidación lipídica y de la gluconeogénesis, utilizando la hipoxia, los ejercicios de hipoxia. Hablamos mucho en la psiconeuroinmunología. Y algo muy importante, respetando el sueño, respetando los ritmos circadianos, súper importante para mejorar metabolismo, para mejorar el metabolismo hepático y para que el hígado tenga mejor función frente a todas esta carga tóxica que le vamos a exponer durante al día siguiente. Mejorar el sueño, intentar ir a dormir temprano es más interesante, aun si el paciente, a veces es difícil negociar esto con el paciente. Hay pacientes que son nocturnos, que es que se meten se quedan dormidos a las 2 de la madrugada.
Pero bueno, hay pacientes que a lo mejor dicen, pues que no duermo más de 6 horas, yo duermo 7 horas. Me parece insuficiente. Yo creo que lo normal serían unas 8 horas. Pero bueno, algunas personas 7 horas, ¿vale? Pues es más interesante que el paciente se vaya a la cama, duerma de 10 hasta las 5 de la mañana, de las 11 hasta las 6, que no duerma de 1 a 8. Y tiene que ver por mecanismos que se activan en las primeras horas de la noche y que son, que ayudan señalizan a nuestros genes para producir un perfil de sustancias que ayudan a reparar ADN, que ayudan a controlar fenómenos de mutación, que se expresan mucho en las primeras horas de la noche. Es súper importante. Por tanto, si a esto le sumamos que le podemos, si al paciente podemos introducir que respete estos ritmos, si al paciente le podemos meter el ayuno durante la noche, sacar la cena o cenar muy pronto, eso ya son intervenciones muy buenas que nos conducen a generar los primeros cambios para, para este tipo de patología y mejorar la función hepática y que el hígado esté más dispuesto, más disponible, tenga mucho más energía para poder eliminar toda esa carga tóxica. Eh, Mejorar la microbiota. Mm. Hay pacientes que tienen insomnio porque tienen disbiosis. Estar atento también a esa cuestión. La microbiota también biotransforma, metaboliza el triptófano, la melatonina, el precursor es triptófano. Pues bueno, ya he finalizado. Las propuestas son estas. Más naturaleza, más comida que proviene de la naturaleza, más ejercicio en contacto con ella, sol, comer menos. Estamos diseñados en este tipo de contextos, nos hemos diseñado. Cuanto más tiempo pasemos en este tipo de contextos, más saludables estaremos. Pues bueno, agradecerles. Espero que les sirva mucho para vuestra clínica y bueno, nos veremos probablemente en las aulas. Un fuerte abrazo.